Soy Pavel Muñoz, quiteño de 47 años, candidato a la alcaldía de Quito por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, lista número 5. Listo. Entonces, primero quisiera consultarle, en la administración Barrera usted fue secretario de administración, ¿no es cierto? De planificación. De planificación. ¿Cómo ha cambiado la ciudad desde esa fecha, desde ese cargo en el que usted estuvo? Qué bien, un saludo para toda la audiencia también. Hay un cambio significativo y me parece que ese cambio está marcado por un deterioro importante de las condiciones de vida y un crecimiento poblacional de Quito significativamente importante. Para tener una idea, Quito está creciendo como si tuviéramos cada año una ciudad de Otavalo, es el mismo tamaño de una ciudad de Otavalo en la propia ciudad, y está creciendo fundamentalmente en los márgenes de la ciudad, mucho crecimiento en el suroriente, suroccidente, en el nororiente de Quito, en el noroccidente, de Quito, donde tenemos además barrios que acumulan mucha pobreza, y en parte de las 33 parroquias rurales, particularmente en Calderón. Por lo tanto, entre el crecimiento poblacional y el deterioro de las condiciones de vida y de los indicadores de servicios básicos, hay un cambio significativo. ¿Y cuáles son esos problemas que aún persisten y no se han solucionado? Yo diría que dos conjuntos de problemas. Los primeros que nos quitan el sueño, que son los mismos que tienen los ecuatorianos: inseguridad, desempleo y pobreza. Y segundo, ya de características más urbanas, para Quito aparece el problema de la movilidad como uno muy importante. Y digamos la verdad, Quito dejó de ser hace algún tiempo atrás esa ciudad que se preciaba de tener 90, 92, 95% de agua potable, de alcantarillado, de cobertura de servicios básicos. Hoy, bajo la figura de barrios no regularizados, se está escondiendo, barriendo debajo de la alfombra, un montón de deficiencias en servicios básicos, y nosotros vamos claramente a enfrentar ese problema y a solucionarlo. Justamente en aquella época, en las elecciones entre Augusto Barrera y Rodas, intervino Rafael Correa en la campaña para apoyar a Augusto Barrera. En este caso, por ejemplo, también hará lo mismo Rafael Correa, apoyará su candidatura. Yo no soy muy partidario de que la pérdida de Augusto Barrera haya sido por la participación del presidente Correa en ese momento. Me parece que hay otros factores que no han sido vistos, y entre ellos fue parte, yo creo, que del descontrol que vive la ciudad. Recordemos quién le ganó la elección: fue Rodas, Mauricio Rodas, y el eslogan de él fue "Podemos vivir mejor", y había señalado el tema de que tenemos una ciudad muy ordenada. De manera curiosa, y yo diría irresponsable, eso se dijo. Y creo que a partir de ahí para adelante, en cambio, usted tiene un descontrol significativo en la ciudad. No importa el ámbito que señale, ahí está presente. Conversaba el otro día con vecinos del barrio La Paz y dicen: aquí hay una normativa, pero nadie la cumple. Conversaba con personas que hacen el tema de la zona sur hace poco, y me decían que una señora apareció un día sábado con dos tarritos de pintura, una blanca y una celeste, y ella mismo pintó su zona azul. En este momento la ciudad, sobre este descontrol, me parece que ha avanzado mucho. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante. Creo que más que habernos ganado las elecciones en ese 2014, si no me falla la memoria, se perdió las elecciones. Yo creo que también hubo un distanciamiento del entonces alcalde Barrera de la ciudadanía en tanto sus preocupaciones centrales. La campaña la estamos haciendo nosotros, el candidato a la alcaldía de Quito soy yo, y el próximo alcalde de la ciudad de Quito seré yo, con el favor del pueblo quiteño, evidentemente, ¿no? ¿Quién está o cómo financia usted su campaña? Aportes pequeños que se vienen haciendo de parte de ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, hace poco hicimos un coctelito de adhesión, que es el que en este momento nos ha permitido movernos. Ventajosamente tuvimos importante participación de ciudadanía, y de aportes chiquitos vamos consolidando un presupuesto que al final del día también será austero. Y yo no sé si esto está pasando en el resto de candidaturas, pero al menos nosotros estamos apuntando a lo básico y esperando hacer un trabajo óptimo y eficiente con los recursos que da el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto es su presupuesto o cuánto han logrado recaudar en esas actividades? No tengo la cifra actualizada en este momento, pero digamos, estamos hablando de presupuestos bajos, que sí lo que sí logramos es que cada día haya gente que diga: bueno, yo aporto unos $20, yo aporto unos $50, yo aporto unos $100. A veces es un poco la propia familia, digamos, la que más se termina comprometiendo, pero básicamente esas son las características. En cuanto a temas de movilidad, algo que a la ciudadanía le preocupa es el tema de las tarifas del bus y del metro. Por ejemplo, en las tarifas, usted, por ejemplo, mantendría la tarifa del metro que se está planteando, que puede ser entre 45 y 60 centavos.
Fíjate la pregunta, ¿no? Entre 45 y 60, hablándose de pasajes, es un abismo y por lo tanto necesitamos en este momento que haya mayor transparencia sobre el metro. Yo creo que los quiteños hemos sido muy maltratados en esta materia. Primero, el viaje inaugural del metro se hizo hace 4 años, más de 4 años. Esto es una vergüenza, pero mundial. Hace poco yo conversando con el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, estableciendo vínculos para implementar un sistema eficiente, integrado y moderno en Quito, les contaba esto y les pareció que era una muy mala broma. Pero recuerden, en ese momento el presidente de la República, Moreno, el vicepresidente Sonnenholder, el alcalde Rodas, su esposa, la foto de las personas muy importantes de Quito haciendo ese viaje inaugural. 4 años después no ponen en funcionamiento. Han inaugurado en la gestión del concejal Guarderas el metro sin el metro. Nos tratan, digo, de la peor forma porque nos hacen un proceso de inducción y capacitación para saber cómo se bajan las gradas de una parada de metro y cómo se suben las gradas de una parada de metro. Solo abren 3 cada semana, o estaban abriendo antes de que ahora dicen que empezará la operación. Están abriendo cada semana 3 de 15 paradas y abriendo 3. Se les colaron 2 chicos con guitarra y una botella de trago. Ese es el nivel que tienen en este momento del manejo del metro de Quito. Y la pregunta va más allá, yo creo que hay que pensar en su integralidad. Nosotros apuntamos a que haya, porque esto algunos pasos ya ha dado la municipalidad, un gran fondo que se convierta en un fideicomiso que permita al menos estas cosas. Primero, distinguir entre tarifa social y tarifa técnica. La tarifa técnica es la tarifa que al final termina compensando las inversiones de los transportistas. La tarifa social es si acaso necesitara el municipio subsidiarla. No creo que hay que tenerle miedo a un eventual subsidio en la tarifa de transporte, porque más que ser una política de movilidad termina siendo una política social. En este momento quienes más pagan por transporte son quienes más lejos viven, justamente porque menos ganan. Quienes menos ganan buscan arriendos en las zonas más baratos, son en los márgenes de la ciudad, pero curiosamente en cambio son los que gastan 2 o 3 veces en los pasajes de transporte. Así que tener una política ahí de, si se quiere, el subsidio cruzado, permitirá determinar la tarifa técnica, ¿no es cierto?, y la tarifa social. Y si es que en algún momento el municipio tiene que asumir esa brecha, deberá hacerlo, pero al menos en el tema de la tarifa, y otra cosa muy importante, con ese fondo grande de fideicomiso vamos a poder pagar por kilómetro recorrido y no por pasajero, digamos, levantado, como se dice técnicamente. Cuando se trabaja por pasajero, los buses entran en la famosa guerra del centavo. Aceleran tremendamente para llegar a la próxima esquina y tomar al próximo pasajero. Pero si pagamos por kilómetro, le vamos a poder decir que vaya a los barrios más pobres, con más desabastecimiento, sin que le importe tanto en la cantidad de gente que suba, sino los kilómetros que recorre. El plan de trabajo entonces sería como una especie de tarifa unificada entre el metro y el otro sistema de transporte. Las autoridades del metro dicen que sí tienen lo que los ciudadanos no vemos, entonces ahí hay algún problema, porque si tienen, muéstrennos y déjennos utilizar. Me refiero al sistema integrado de recaudo. El sistema integrado de recaudo yo creo que en este momento es lo más importante. Al final, primero nos moderniza y nos agilita la vida a nosotros como potenciales clientes, porque lejos de estar pagando con sueltos en una cabina, vamos a estar pagando con una tarjeta en un lector y eso nos va a permitir entrar. Al final del día, la información que nos va a dar, ahí está, digamos, si usted quiere, la mina de oro. Porque esa información nos va a decir dónde se sube más gente, a qué hora se sube más gente, de qué característica esa gente, si son estudiantes, si son adultos mayores, lo que fuera. Y ahí es cuando creo que puede tomar mejores decisiones. Primero, reprogramando rutas y frecuencias donde sea necesario. Segundo, ajustando horarios. Y después de algún tiempo es posible que los ciudadanos, sin habernos dado ni siquiera cuenta, estemos compensando la tarifa donde haya personas que podrían estar pagando 1 centavito más y personas que podrían estar pagando 2 centavitos menos. Pero esto solo lo vamos a poder tener y tomar la decisión, si así fuera el caso, cuando tengamos la información que nos da el sistema de recaudo. Por eso, solo una cosa que es importante y final. No solamente es importante si puede moverse el tren, sino que es importante si tenemos el sistema integrado, sistema de recaudo, si integramos a todos los sistemas en esa gran tarjeta, mire, con una cosa tan sencilla. Hoy cuando tomamos un bus, el transportista tiene que contar y darnos el vuelto. Lo otro significará, ¿no es cierto?, que lo hagan de manera automatizada y a nosotros nos dará gran información para tomar decisiones inteligentes. En cuanto al tema de la inseguridad, que es otro de los temas que a la ciudadanía le preocupa, ¿cuál es su propuesta concreta para tener una ciudad, un Quito más seguro? Muy puntual, esta es competencia del nivel nacional, pero no le vamos a quitar el cuerpo en ayudar en lo que corresponda.
Número 2, tenemos una tasa de seguridad que nos rinde cerca de 8 millones de dólares anuales. Número 3, la utilizaremos primero, para adecuar, mantener, iluminar, tener bien los espacios públicos. Queremos que los barrios estén habitados por los vecinos, no por los delincuentes, y para eso hay que hacer inversión en el espacio público. Número 2, necesitamos tener más alarmas en los barrios para que junto con los comités barriales de seguridad implementen un modelo de 3 partes, municipio, barrio y policía. Número 3, cámaras que amplíen el sistema de videovigilancia del ECO 911. Pero lo último, darles también recursos logísticos a la Policía Nacional para que no suceda lo que pasa hoy. Llamamos a la emergencia y nos dicen: no tengo gasolina, no tengo batería, no tengo llantas, el patrullero va en la mecánica un año, y vamos a, digamos, impedir que eso suceda en Quito. Como usted mencionaba, la seguridad es un tema, una competencia del gobierno, entonces, ¿cómo lograr también esa relación entre el gobierno y el municipio para crear consensos y lograr que la inseguridad reduzca en Quito? Yo creo que Quito no ha tenido, al menos en los 3 últimos, ningún alcalde que haya plantado las demandas de la ciudad con seriedad. Le pongo un ejemplo: yo quiero que Esmeraldas tenga el mejor nivel de seguridad posible, la provincia, y quiero que la provincia de Guayas tenga el mejor nivel de seguridad posible, pero no a costa de quitarle policía al Distrito Metropolitano de Quito, por ponerle un ejemplo. Le hemos escuchado a algún alcalde que dice: a ver, gobierno nacional, dígame cuál es, según el parámetro policías por habitantes, si estamos en el óptimo adecuado. En este momento, así como les dije que hemos inaugurado sin un metro, también tenemos la barbaridad de que tenemos unidades de policía comunitaria sin policías. Vayan ustedes a cualquier barrio, hagan un trabajo de reportería, golpeen la UPC y o no les van a abrir, o les dicen que solamente abren en las noches, o como pasa en el Parque de la Carolina, ellos mismos les recomiendan a los vecinos que no salgan a trotar más de las 10 de la noche. Así que nosotros exigiremos también los recursos y lo que Quito necesita, por ser una ciudad del país y más aún tratándose de la capital. En cuanto al tema del turismo, usted también plantea en su eje de trabajo inversión turística nacional y extranjera a través de incentivos municipales. ¿Qué tipo de incentivos serían? Este es un tema muy, pero muy importante. Nosotros, en el segundo componente donde hablamos de trabajo, planteamos, por ejemplo, capital semilla para emprendedores, planteamos un paquete de inversiones cercano a los 6.000 millones de dólares a la ciudad, y una de las cosas que podemos hacer también es capital turística. No solamente en términos históricos patrimoniales, claro, el centro es una maravilla, pero tenemos el Chocó Andino, que es una reserva de biosfera única a nivel mundial, por lo tanto también podemos tener ese tipo de turismo. También podemos tener un turismo, por ejemplo, de deportes de aventura, o el famoso turismo de las convenciones. Y ahí le pongo un tema que, más que convertirse en incentivos, porque creo que también estamos como mal acostumbrados a decir cuál es el impuesto que me va a rebajar sin que haya ningún compromiso de contraparte, pero solo por ponerles ejemplo y terminar esta pregunta, a quienes hacen turismo de convenciones, por ejemplo, quien organiza el Congreso Latinoamericano de Neurociencia, le da al municipio el mismo tratamiento que a quien le trae al concierto de Bad Bunny. Por lo tanto, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo uno tiene un tratamiento tributario de tasas, de permisos distintos. Lo otro, en cambio, debe bajar al 0 los trámites, por ejemplo, que tienen que hacer para que esos turistas que vienen sobre un congreso internacional de la disciplina que sea, nos dejen recursos a la ciudad y nos permitan, digamos, dinamizar turismo. Igual, en cuanto al eje del comercio, una de las partes también fundamentales es el comercio informal, pero también es una problemática que ha crecido en Quito. ¿Cómo resolver esto? Nosotros planteamos que es perfectamente compatible y conciliable respetar el derecho al trabajo y una ciudad ordenada. Miren, en su momento, incluso usted decía, yo fui parte de una municipalidad y ahí hicimos algo que hoy creo que lo podemos volver a hacer. En esa época, gente que vendía en calle, en la Jota y en la Michelena, se construyeron, por ejemplo, unas plazas bien adecuadas en la misma zona, no en otra zona, y pudieron pasar a la plaza. Terminó generándose un mundo virtuoso. Ellos dejaron la calle, pasaron a plazas, y sus vecinos, los de locales, y ellos vendían un poco mejor. Hoy estamos en el peor de los mundos. Ayer tuve un almuerzo con los representantes de los centros comerciales del centro, de Lipiales, del Hermano Miguel y todos los que están apostados ahí. La barbaridad que tenemos prácticamente el mismo número de vendedores en la calle que locales vacíos. Por lo tanto, necesitamos volverles a los locales, formalizar nuevamente eso cuando lo logremos hacer una ordenanza para que en una buena área a la redonda no tengamos venta de calle, pero eso pasa por ponerse a conversar con ambas partes, lo estamos haciendo, y con tener la vocación de ordenar la ciudad, pero al mismo tiempo respetar el derecho al trabajo. Se lo puede hacer 100% con voluntad política.
En cuanto a la fauna urbana, ¿cuál sería su propuesta para reducir el número de mascotas en las calles y también quizás ayudar podría ser a varias fundaciones que hay en la ciudad y que a veces no tienen pues los suficientes recursos o las instalaciones para acoger a tantos perros? Primero yo quisiera que veamos el paquete completo. Ahí hay cosas, ¿no es cierto?, sobre todo en un eje verde, un eje ambiental, donde vamos desde la inauguración del Parque Metropolitano en Calderón, donde apostamos a un Chocó andino sin minería y donde nuestra fauna, urbana pueda ser adecuadamente atendida. Me voy en la combinación de los dos. Puede el municipio tener un buen centro que nos permita, por ejemplo, el tema de esterilizar, el tema de hacer algún tratamiento, ser un punto de conexión con adopciones. Sí, pero sobre todo creo que hay en el ámbito privado muchas organizaciones no gubernamentales que hacen ese trabajo. Muy bien podríamos generar una lógica de asocio. Yo creo que en varios campos hay organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil que pueden ser aliados del municipio para trabajar en esto, que técnicamente se llama lo público no estatal, es decir, que trabajamos en temas públicos, pero no necesariamente la autoridad municipal, sino actores privados, y creo que podemos tener ahí una gran lógica de asocio. Y ya para ir terminando, otro de los ejes de su plan de trabajo es el acceso a vivienda. Usted plantea créditos para vivienda, proyectos urbanísticos e incluso experiencias de arrendamiento social para familias de escasos recursos. ¿Cómo lograr esto? ¿Cree que hay el presupuesto para realizar estas actividades? Tal vez decir tres cosillas rápidas, ¿no? Digamos por la característica de la entrevista rápida. Pero lo primero que necesitamos es que la autoridad defina dónde crece la ciudad. Antes venía el desarrollador urbano, decía dónde quería construir, y ellos mismos saben que ese es el peor de los mundos. Creo que tenemos zonas como Bicentenario aquí en el norte, como el repoblamiento de la 10 de agosto, como Quitumbo en el sur o como Calderón, que serán nuevas zonas de desarrollo urbano. Por lo tanto, ahí también hay espacio para desarrollar parte de esos 6.000 millones de dólares de inversión que decíamos. Número uno. Número dos, necesitamos, por ejemplo, pensar la 10 de agosto en esa lógica e incluso podríamos juntar cosas. Si usted a una familia que está sentada en una quebrada le quiere reubicar, pero le ofrece, digamos, en el último barrio de Calderón una vivienda, tal vez no va a ir. Pero en cambio, si le ofrece que repoblemos la 10 de agosto, teniendo vivienda de todo tipo y mucha vivienda de interés social, lo vamos a poder hacer. Y ojalá en los 4 años, digo ojalá porque el marco normativo no nos permite, no porque haya falta de voluntad política, creo que podríamos desarrollar el banco de la ciudad y esto puede ser muy importante para tener financiamiento de la propia ciudad en los temas que le interesen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.